Bueno, el profe va a tomar integrales por partes e integrales por sustitución. Primero tenés que aprender a identificar cuál es cuál. Acá en este caso, esta es por partes y esta es por sustitución. Para darte cuenta, primero tenés que saber cómo te das cuenta cuál es sustitución. En sustitución tenés dos ecuaciones. Vos te tenés que fijar que una de las ecuaciones sea la derivada de la otra. Es decir, si acá fuera, por ejemplo, x a la 2, sabemos que x a la 2 tiene como derivada a la x. Entonces ahí usaríamos du a x a la 2. Pero acá tenemos el seno. En este caso se puede usar sustitución igual porque el seno de x está modificado y tiene un 4 de x a la 2 en vez de x. Entonces podemos usar esta como nuestra u. Después, por partes, es el mismo concepto de sustitución, pero cuando no se puede encontrar la derivada. Es decir, acá tenemos la misma situación que acá, nada más que como esta x no está modificada, no podemos sustituir nada, así que tenemos que hacerlo por partes. Más adelante, mientras vaya resolviendo, tal vez entiendas mejor. Vamos a empezar con sustitución y tenemos la u, que es 4x a la 2. Después la derivada de u es de u, esto es de x. Y la derivada de 4x sobre 2 era 2 por 4, 8. Y 2 menos 1, x, 8x, de x. Después, en sustitución, a lo que siempre tenés que hacer es despejar el de x. Entonces nos queda du es igual a el 8x acá está multiplicando el de x. Entonces acá pasa dividiendo la de u. Y nos queda la de x solita. Una vez que tenemos esto, volvemos a copiar esto tal cual, pero con la diferencia de que adentro del paréntesis hay una u. Y en vez de dx tenemos du sobre 8x. Ahora resolvemos normal. En realidad no resolvemos normal todavía. Tenemos que despejar las x, que este es el objetivo de haber reemplazado la u y todo esto, es que nos dé una du con una x simple, o sea, elevado a la 1, para que pudiéramos despejar acá. Entonces, quedaría el 8 pasa para este lado solito y nos queda seno de u de u. Ahora solo nos queda integrar. La integral de seno es coseno, si no me equivoco, dame un segundo. Sí, la integral de seno es coseno, así que es 8 por coseno de u. Después, el paso final vendría a ser volver a copiar exactamente lo mismo, pero en el coseno el equivalente de la u, es decir, 4x a la 2. Y listo. Ahí tenés integrales por sustitución. Ahora, integrales por partes. Vamos a hacer una separación acá. En integrales por partes tenés que identificar una u y una db. Vamos a copiar de nuevo acá, para que sea más fácil. X por dx. Ahora, hay dos frases que te tenés que recordar. Una es hilate, que significa inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales.
¿Qué significan? La logarítmica. Logarítmicas son, vendría a ser logaritmo natural, que es la única función logarítmica que vimos. Las algebraicas son todas las que tienen x. X a la 2, x a la 3. Las trigonométricas son las de seno y coseno. De x, ¿no? Y las exponenciales son todas las que tienen una x, o sea, un número y una x exponencial. Por ejemplo, la de x, es decir, que tiene la x elevada. Después, las inversas no las vamos a usar porque no las vimos, pero son las contrarias a las trigonométricas. No las vamos a ver, así que no importa. Ahora, ¿para qué es esto? Porque para descubrir cuál es U y cuál es DB, tenés que ver cuál está primero en la lista. Es decir, acá tenemos x a la 2 y coseno. X es algebraica y coseno es trigonométrica. Así que nuestra U es la primera que aparece en la lista, es decir, la algebraica, y la DB es la que aparece después, es decir, trigonométrica. Ahora, otra frase que tenés que acordarte es una vaca menos sucia va a ducharse. Te voy a explicar más adelante qué significa esto, pero por ahora ten en cuenta la frase. Después, una vez que tenemos la U, la tenemos que derivar. La derivada de U es du, y la derivada de x a la 2 es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2, y 2 menos 1 es 1. 2x, perdón. Porque 2 por 1 es 2, y 2 menos 1 es 1. Y después tenemos la dB, esto es una U, la dB era coseno de x, y la integral de dB es integral de coseno es menos seno. Acá hay una dx también. Todos los que son de u o de b siempre tienen dx. Ahora, una vez que conseguimos estos 4, podemos empezar a reemplazar en la frase que te había dicho. Una vaca menos sucia va a ducharse. Tenemos la u de una, tenemos la b de vaca, el menos, la S de sucia, la B de nuevo, de va, y por último la DU de ducharse. Muy bien. Una vez que tenemos esto, empezamos a resolver. Acá de esto se podría decir que ya está resuelto. Lo único que tenemos que resolver es la integral. Para eso, normalmente uno tendría que buscar una forma de simplificar la integral para tener una integral básica, si recuerdo bien cómo se decía, que es, por ejemplo, x sobre 2, para poder integrarla de forma sencilla. La integral de esto vendría a ser x3 sobre 3. Acá, como no tenemos esa posibilidad porque no hay ninguna forma de simplificarlo, no hay ninguna forma de cancelar nada, lo que tenemos que hacer es volver a repetir el proceso. Tenemos que hacer por partes otra vez.
Es decir, tenemos que seleccionar la u y la de b. Sabemos que esta es la de b porque es trigonométrica y esta es la u porque es algebraica. Volvemos a hacer esto de la u y la de b. U es 2x, u es 2x. La derivada de u es 2. ¿Por qué? Porque 1 por 2, 2 y 1 menos 1, 1. Y después de b es menos seno de x. De x. Acá también va de x. La b es menos coseno, si no me equivoco. Sí, menos coseno. En la u se deriva y en la de b se integra. Acá, integral derivada. Una vez que tenemos esto, volvemos a reemplazar en una vaca menos sucia va a ducharse. Un segundo. U es 2x. Sí. U es 2x. 2x por b, que es menos coseno, menos s, b otra vez, y de u, que era 2 de x. De u es 2 de x. Y ahora sí hay que volver a integrar. De nuevo esto, acordate que ya está resuelto técnicamente. Lo que tenés que resolver es la integral. En este caso, sí podemos hacer algo. ¿Por qué? Primero hay que volver a copiar todo. 2x por menos coseno de x. Menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque acá, al no haber una x multiplicando, podemos pasar el 2 del otro lado de la integral. Y ahora nos queda una integral chiquita, simplificada, que podemos integrar directamente. Entonces quedaría 2x por menos coseno de x menos 2 por, y la integral de menos coseno es seno. Y listo. Ahora, todo esto es solo el resultado de esta integral. Todavía falta este pedacito de la cuenta original que habíamos reemplazado en una vaca menos sucia. Es decir que antes de todo esto va esta parte restándola. O sea, que simplemente lo único que tenés que hacer como paso final es copiar todo esto, incluyendo el menos, que es x2 por menos seno de x menos, y copias todo esto. 2x por menos coseno de x menos 2 por seno de x. Y ahora sí, está completamente terminado. Ese es el resultado final. Ahora vamos a ver unos ejemplos que no cubrí con lo que acabamos de hacer y cosas que pueden pasar que tal vez no entiendas. Primero vamos a hacer una sustitución en la que hay una división. Lo que acabamos de ver era una sustitución con multiplicación, así que vamos a hacer la división. Primero que nada, acá tenés que identificar cuál es la u. Acordate que la u era aquella que se puede derivar, es decir, esta es la derivada de esta. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4, y 2 menos 1 es 1, y menos 5 la derivada es 0. Ahora, sé que exactamente no es lo mismo, acá no hay un 4x como da el resultado acá, pero lo importante es la x tiene que quedar igual. Entonces, en nuestro caso, esta es la u. La u es 2
x sobre 2 menos 5. La derivada de u es de u, y esto es igual a 4x. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4, y 2 menos 1 es 1. Menos 5, la derivada es 0. Ahora, acordate que siempre hay que despejar. Vamos a cambiar el peli del de x. Siempre hay que despejar el de x. Entonces quedaría du y el 4x está multiplicando a la de x, así que acá pasa como dividiendo el 4x. Y nos queda la de x solita del otro lado. Acá ya tenemos la de u que necesitamos cuando reescribamos la ecuación. Al reescribirla nos quedaría x sobre u, porque acordate que reemplazamos la u, du de 4 sobre x. Ahora, como tenemos estas x, las podemos tachar y nos quedaría el 4 del otro lado de la integral, porque se puede pasar porque está solito, y quedaría, acá quedaría 1 sobre 4. ¿Por qué? Porque acá este 4 está dividiendo y está en fracción. Si querés pensarlo como fracción, es que está como fracción. Entonces de este lado también lo tenés que pasar como fracción. ¿Y qué hacíamos cuando teníamos que hacer eso? Le poníamos el 1 encima. Y listo. También lo podés pensar como que acá delante de la x hay un 1. Entonces estás tomando el 1 de acá y el 4 de acá y lo haces así. Si acá hubiera un 2x, por ejemplo, es exactamente lo que tenés que hacer. Pasar el número de acá arriba, acá. Entonces combinás el número de arriba de acá con el número de abajo de acá y los pasás para este lado. Repito, si acá tuvieras un 2 o un 3, quedaría encima del número que tenés debajo del du. Por eso, acá lo que ponemos es 1 sobre 4, porque estamos usando el 1 que estaba delante de la x. Después, esto queda u de u, porque despejamos todo, ya no queda nada, solo queda la u y la de u del otro lado de la integral. Volvemos a copiar 1 sobre 4 por, y la integral de u es como hacer la integral de la x, por ejemplo. Y acuérdate, cuando hacíamos la integral de x, le sumábamos al exponencial y lo dividíamos por esa suma del exponencial. Entonces, si acá la u está elevado a la 1, es u sobre 2, u a la 2 sobre 2. Ahí está. Y acá está el resultado final. Eso sí, acordate que lo tenés que reemplazar a la u por el equivalente original, que era 2x sobre 2 menos 5. Así que te queda un cuarto por 2x sobre 2 menos 5 elevado a la 2 sobre 2. Y ahora sí, este es el resultado final. Ahora, vamos a ver la otra forma de por partes. El por partes que habíamos visto anteriormente era un poco más rebuscado. Nos pedía que volviéramos a hacer el ciclo. Este no, este es más directo, es reemplazar. Si bien antes te había dicho que en este caso, por ejemplo, se podría usar sustitución porque acá se podría usar esto para la e de x con el x. Acá no se puede porque si vos probás y usás esto como tú para hacerlo, te vas a dar cuenta que no se puede, lo hace más complicado, no tiene sentido hacerlo. Entonces, como la nx no es derivada de x a la 3 y x a la 3 no es derivada de ln, lo que tenemos que hacer es por partes. Descubrimos cuál es la u y cuál es la de b. Acordate que, según Ilate, las algebraicas están debajo de las logarítmicas. Entonces, el logaritmo natural queda como u y la x queda como db. Una vez que tenemos eso, venimos para acá
y ponemos u es igual a ln de 2x y vemos la derivada de u es de u, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, pero como acá tenemos esto es 1 sobre 2x. Y acordate que según la regla de la cadena tenemos que hacer la derivada del logaritmo natural y la derivada del número que está adentro. Hay que multiplicar la derivada del número que tiene adentro. La derivada de 2x es 2. ¿Por qué? Porque 1 por 2 es 2 y 1 menos 1 es 1. Es 0, perdón. Entonces no tiene x. Ahora, acá algo que podemos hacer es tachar los dos, podemos cancelarlos y nos va a quedar como un simple 1x de x. Así queda más chiquito y no molesta para resolver después. Ahora tenemos que hacer la de b. db es igual a x a la 3, así que la integral de db es b y la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Ahora tenemos que reemplazar una vaca menos sucia va a ducharse y la u era logaritmo natural de 2x, la b era x a la 4 sobre 4 menos s, de nuevo la b, x4 sobre 4, por du, que du era 1x. 1x de x. Y ahora solo nos queda hacer la integral. Esto se vuelve a copiar tal cual, pero antes acá podemos descubrir lo que hay que tachar. Acá, acordate que cuando tenemos algo así, significa que tenemos 4x multiplicándose. Y acá tenemos 1. Entonces lo que hacemos es tachar y usamos esta x y una de las x del x a la 4 para cancelar entre sí. Entonces quedaría, perdón, esto no sé por qué no lo escribí acá. No me acuerdo por qué lo escribí, pero no va. Esto es así, tal cual. Volvemos a escribir ln 2x por x a la 4 sobre 4 menos, y acá tenemos el 1 y el 4, que no importa el orden, no importa que este está primero y este está segundo, lo importante es que este está abajo y este está arriba. Entonces ponemos un cuarto. ¿Por qué? Porque la x está cancelada y acá también cancelamos una de las x, así que nos permite mover esto para acá. Usamos la integral y ahora lo único que quedó adentro de la integral es x a la 3. ¿Por qué? Porque usamos una de las x acá, así que ya no es x a la 3, x a la 4 es x a la 3 de x. Por último, lo que tenemos que hacer es volver a copiar todo. 2x por x a la 4 sobre 4 menos un cuarto por, y la integral de x a la 3, que irónicamente es x a la 4 sobre 4. Y listo. Ahí tenemos dos ejemplos de por parte y dos ejemplos de sustitución. Acá un extra que te voy a explicar porque yo también me confundía, es cómo saber cuál es la integral de seno y coseno. Primero, este es un ciclo que se repite todo el tiempo y sabemos que la derivada de coseno es seno, la derivada de seno es menos coseno, la derivada de menos coseno es menos seno y la derivada de menos seno es coseno. Así se repite el ciclo una y otra vez. Entonces, para saber cuál es la integral,
tenés que ver el de arriba. Es decir, si vos querés saber cuál es la integral de menos coseno, tenés que ver el de arriba. Entonces sabés que es seno de x. Si necesitas saber la derivada de menos coseno, entonces tenés que ver el de abajo, que es menos coseno. Y así.